Amor y hielo, un romance inspirado en Titanic. Antes de comenzar, déjame asegurarte una cosa, esta historia vale cada segundo. Quédate hasta el final, porque los últimos capítulos guardan el peso del destino mismo. Capítulo 1. El barco de los sueños. El RMS Olympien era una maravilla de la ambición humana, un palacio flotante que decían insumergible. Entre sus pasajeros estaba Elías, un artista sin un céntimo que había ganado su billete en una partida de póker. Paseaba por las cubiertas con asombro, dibujando la grandeza que lo rodeaba. Entonces, la vio. Clarice Astor era todo lo que él no era. Adinerada, refinada y atada a las expectativas de la alta sociedad. Estaba junto a la barandilla, su pelo castaño rojizo ondeando con la brisa del océano, sus ojos perdidos como si buscaran algo más allá del horizonte. Elías no pudo resistirse. Se acercó, con su cuaderno de bocetos en la mano. «Ten cuidado», dijo con ligereza. «Si te inclinas demasiado, podrías caer, y yo tendría que saltar tras de ti». Ella se giró, sorprendida al principio, luego divertida. «¿Y por qué harías eso?» «Porque el mundo sería más oscuro sin ti en él». Una chispa pasó entre ellos, una que desafiaba las barreras de clase y circunstancia. Capítulo 2. Momentos robados. Sus encuentros secretos se convirtieron en lo más destacado del viaje. En rincones escondidos del barco, Elías enseñó a Clarice a reír con libertad, mientras ella le revelaba el peso asfixiante de su jaula dorada. «¿Estás prometida?», preguntó Elías una noche, con la voz tensa. «Con un hombre que apenas conozco», admitió ella. «La elección de mi familia, no la mía». Elías tomó su mano. «Entonces deja que te muestre lo que se siente elegir de verdad». Bajo las estrellas, bailaron donde nadie podía verlos. Sin reglas, sin juicios, solo ellos dos y el vasto mar, indiferente. Capítulo 3. El iceberg. La noche en que el barco chocó contra el iceberg, el caos estalló. Elías abrió camino entre la multitud en pánico, buscando a Clarice. La encontró siendo subida a un bote salvavidas por su prometido. «Lárgate», le espetó el hombre. «Ella no es tuya para salvar». Pero la mirada de Clarice se clavó en la de Elías. Sin dudarlo, saltó del bote y corrió hacia él. «No te dejaré», susurró. Capítulo 4. La promesa. Mientras el barco se inclinaba hacia las aguas negras, Elías ayudó a Clarice a subirse a un trozo de escombros flotantes. Solo había espacio para uno. «Quédate aquí», dijo con voz firme. «Volverán por ti». Ella aferró sus manos. «No, tú también tienes que subirte». Él la besó, lento y profundo, vertiendo en ese beso todas las palabras no dichas. «Prométeme que vivirás. Prométeme que nos recordarás». Las lágrimas se congelaron en sus mejillas mientras el agua helada se lo llevaba. Capítulo 5. El legado. Años después, una Clarice anciana se encontraba al borde del mar, con un cuaderno de bocetos gastado entre las manos. Dentro había dibujos de un joven artista que la había amado más que a su propia vida. Sonrió, susurrando al viento. «Mantuve mi promesa. Si esta historia te ha conmovido, no dejes que termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para más relatos de amor y destino. Dale a me gusta si te llegó al corazón, deja un comentario con tus pensamientos y compártelo con alguien que crea en el amor eterno. Activa las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia épica. Gracias por quedarte hasta el final.